Buenos días, este grupo les va a hablar sobre el electromagnetismo y está compuesto por Yankel Minaya, Priscila Contreras y Luz Solano. Bueno, primero que nada debemos saber que el electromagnetismo es la rama de la física que se encarga del estudio de las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Esto quiere decir el campo magnético que se crea por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Para entender un poco más sobre este, se debe saber también qué es un campo magnético, y este es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, por lo que es un campo vectorial. También debemos conocer que el electromagnetismo se puede subdividir en tres bases, las cuales son la magnetoestática, que es el estudio de todos los fenómenos físicos en los que interviene un campo magnético constante en el tiempo. Encontramos también junto a esta la radioelectricidad, que es la ciencia que se encarga de estudiar las ondas hertzianas y los fenómenos que ellas originan. Y, para finalizar, la electroestática, la cual es la rama de la física que se encarga del análisis de los efectos mutuos que se producen entre un cuerpo como consecuencia de sus cargas eléctricas. Una manera más sencilla de entender esto, la electroestática es el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. El campo eléctrico. Las fuerzas eléctricas, como las gravitacionales, actúan entre objetos que no se tocan entre sí. En la electricidad y en la gravitación existe un campo de fuerzas que influye sobre los cuerpos cargados y masivos, respectivamente. La fuerza es gravitacional y el espacio alternado que rodea a un cuerpo masivo es su campo gravitacional. Se puede imaginar que cualquier otro cuerpo masivo interactúa con el campo y no directamente con el cuerpo masivo que lo produce. Por ejemplo, cuando una manzana cae de un árbol decimos que interactúa con la Tierra, aunque también supondríamos que la manzana interactúa con el campo gravitacional de la Tierra. El campo desempeña un papel intermedio en la fuerza entre los cuerpos. Es común pensar que los cohetes lejanos y cosas por el estilo interactúan con los campos gravitacionales y no con las masas de la Tierra y demás cuerpos responsables de los campos. Así como el espacio que rodea a un planeta que está lleno con un campo gravitacional, el espacio que rodea a un cuerpo con carga eléctrica está lleno por un campo eléctrico, una especie de aura que se extiende por el espacio. Un campo eléctrico tiene tanto magnitud, que en este caso es intensidad, como dirección. La magnitud del campo en cualquiera de sus puntos es simplemente la fuerza por unidad de carga. Si un cuerpo con carga Q experimenta una fuerza F, ese determinado punto del espacio se le denomina campo eléctrico, lo cual vendría siendo equivalente a la fórmula del campo eléctrico igual a la fuerza sobre carga. Ahora hablemos sobre la carga inducida. Si acercamos un objeto cargado a una superficie conductora, haremos que se muevan los electrones en la superficie del material, aunque no haya contacto físico. Viendo las dos esferas metálicas A y B aisladas en la pantalla, vemos que al tocarse, estas funcionan como un conductor no cargado, como un solo conductor no cargado. Cuando acercamos una varilla con carga negativa, como los electrones del metal tienen un movimiento libre, estos son repelidos todos lo más lejos posible, hasta que su repulsión mutua sea lo suficientemente grande para equilibrar la influencia de la varilla, o sea, que se distribuyan la carga. Si A y B se separan cuando la varilla todavía está presente, cada esfera quedará cargada con la misma cantidad de carga y signo opuesto. Esto es la carga por inducción. La varilla con carga nunca tocó la esfera y conserva la misma carga que tiene al principio. Se puede cargar una sola esfera en forma parecida por inducción si la tocamos cuando sus distintas partes tengan cargas distintas. Cuando se toca la superficie del metal con un dedo, se establece una trayectoria para que la carga fluya hacia o desde un depósito muy grande de carga eléctrica que es la Tierra.
Se dice que estamos aterrizando la esfera o conectándola a la Tierra y el proceso puede dejarla con una carga neta. En las tormentas con relámpagos hay carga por inducción. La parte inferior de las nubes tiene una carga negativa, que induce una carga positiva sobre la superficie de la Tierra que esté debajo de ella. Benjamin Franklin fue quien primero demostró que el relámpago es un fenómeno eléctrico, cuando realizó su célebre experimento de elevar una cometa durante una tormenta. El relámpago es una descarga eléctrica entre una nube y el suelo, con carga opuesta, o entre partes de nubes con carga opuesta. Franklin también determinó que la carga pasa con facilidad hacia puntas metálicas afiladas o desde ellas, y diseñó el primer pararrayos. Si una varilla se coloca sobre un edificio y se conecta con el terreno, la punta del pararrayos atrae a electrones del aire, evitando que se acumule una gran carga positiva por inducción. Esta fuga continua de carga evita una acumulación de carga que de otra forma produciría una descarga súbita entre la nube y el edificio. Por consiguiente, la finalidad principal del pararrayos es evitar que suceda una descarga del relámpago. Si por alguna razón no escapa suficientemente carga del aire a la varilla, y aún si cae el rayo, será atraído por el pararrayos y llegará directo al suelo, sin dañar al edificio, claro. El objetivo principal del pararrayos es evitar incendios causados por relámpagos. Las ecuaciones de Maxwell y la teoría del electromagnetismo. Entre 1864 y 1873, James Clerk Maxwell dedujo las ecuaciones matemáticas que explican la naturaleza de los campos magnéticos y eléctricos. De esta forma, las ecuaciones de Maxwell proporcionan una explicación de las propiedades de la electricidad y el magnetismo. Específicamente, estas ecuaciones muestran cómo una carga eléctrica produce un campo eléctrico, cómo las corrientes producen campos magnéticos y cómo cambiando un campo magnético se produce un campo eléctrico. También las ecuaciones de onda de Maxwell sirvieron para mostrar que cambiando un campo eléctrico se crea una onda electromagnética, autopropagante con componentes eléctricos y magnéticos. El trabajo de Maxwell unificó las áreas de la física aparentemente separadas de la electricidad, el magnetismo y la luz. Aplicaciones del electromagnetismo. El electromagnetismo es la base del funcionamiento de los dispositivos eléctricos y electrónicos que usamos diariamente. Entre sus aplicaciones se encuentran los generadores. Los generadores usan energía mecánica para producir energía eléctrica. Esta energía mecánica puede provenir del vapor del agua, creado por la combustión de combustibles fósiles o de la caída de agua en las plantas hidroeléctricas. En cuanto al mundo moderno, también se emplea la electronegatividad para los trenes maglev, que son trenes que levitan en el aire. Los trenes que levitan magnéticamente emplean el electromagnetismo para levantarse, guiarse y propulsarse por una vía especial. Estos trenes son principalmente vistos en Japón y Alemania, los cuales son pioneros en el uso de estos trenes como un medio de transporte regular. Existen dos tecnologías en las cuales se basan estos trenes, que es la suspensión electromagnética y la suspensión electrodinámica. La suspensión electromagnética se basa en las fuerzas de atracción entre los potentes electroimanes en la base del tren y de la vía ferromagnética. Esta fuerza magnética se ajusta para que el tren se mantenga suspendido sobre la vía, mientras que es impulsado por un campo magnético que viaja hacia adelante por interacción de magnetos laterales en el tren. Mientras que la suspensión electrodinámica se basa en la fuerza repulsiva entre magnetos en el tren y un campo magnético inducido en la vía férrea. Este tipo de trenes necesitan ruedas para poder alcanzar una velocidad crítica similar a los aviones cuando van a despegar. Otra aplicación del electromagnetismo es en los diagnósticos médicos. La imagen por resonancia magnética es una de las tecnologías de mayor impacto en la medicina moderna.
Se fundamenta principalmente en el efecto de fuertes campos magnéticos sobre los flujos de hidrógeno del agua del cuerpo y se utiliza principalmente para detectar tumores en ciertas partes del cuerpo como pueden ser el cerebro y sucesivamente. La inducción electromagnética es la producción de electricidad por medio de un campo magnético en movimiento. Al hacer pasar un campo magnético por una bobina de alambre u otro material conductor, se provoca un flujo de carga o corriente cuando el circuito está cerrado. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831, quien lo expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. A este se le llama como la ley de Faraday. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la inducción electromagnética es la base de los generadores y prácticamente de toda la potencia eléctrica producida en el mundo actual.